de deporte, en un ambiente que le permita a ellos tener el tiempo ocupado, de manera que cuando el Estado le deja el espacio libre, pues sin lugar a dudas que lo ocupa la delincuencia. Entonces, yo espero que el jefe de la policía entienda que los actos de vandalismo se generan generalmente en los diferentes barrios, refiriéndonos aquí del Gran Santo Domingo. Sí, pero vimos en las redes sociales, en estos días vino un compañero nuestro ayer que viene asustado y le da un trauma y le producto de que en una escuela donde da clase de noche hay bandas que van con machete y con arma de fuego a interrumpir y a enfrentar a estudiantes de ahí, de ese recinto, y entonces él en una situación tuvo que participar mediando en el proceso, y los muchachos le estaban esperando afuera para darle su salsa al profesor. Y llegó aquí asustado. Los 2 días siguientes tuvo que venir en motor, salir en motor desde la puerta de la escuela y terminar aquí para poder salvaguardar su vida. Vimos en las redes sociales un profesor que su cara fue prácticamente desbaratada a golpes y le dieron hasta con unas piedras y una cosa, le desbarataron toda el hueso maxilar y todo esto, la nariz. Y entonces después lo agarraron y entre todos le dieron su paliza. ¿Qué usted cree que está pasando hoy día con la educación? ¿Se le achaca eso que usted está señalando? Que no hay política, que las instituciones ya perdieron su valor, que no están haciendo el trabajo. Así es. Bueno, sí, estuve viendo ese caso lamentable, creo que fue por Villa Consuelo, me parece, sí. en un centro educativo de esa zona. Bueno, eso conmueve y yo creo que eso debe hacerse un llamado de atención a las autoridades, tanto educativas como a las autoridades de educación, porque si usted toma en cuenta, los profesores, si no se sienten seguros, sí, van a tener temor de aportar lo que ellos tienen, que son los conocimientos, a llevárselo a los niños. Sí. Entonces, creo que sí, eso es parte, pero el gobierno tiene que actuar, Alberto, el gobierno tiene que actuar, porque no es posible que en un centro educativo de una zona tan importante como esa, donde se sabe que pulula la delincuencia, pues que no pongan a revisión, que no pongan a darle vuelta, a proteger tanto a las autoridades educativas de esos centros como a los mismos padres, porque si esos muchachos son capaces de agredir a su profesor, que yo diría que es el segundo padre, ¿qué le parece con otro compañerito suyo? Así es, de manera que sí, el gobierno debe de poner mucha atención a esa situación de inseguridad que se están dando alrededor de las escuelas. Y no solamente en la escuela, también está rodando en las redes sociales un momento en que 2 hermanas van a un centro de salud y agreden a un seguridad que me acordó al abogado del tema, Manuel Rivas, y el Grande y Junior, en fin, cuando el Grande agarró al abogado con su tamañote y lo abrazó por detrás, manateando ese burro grande, ¿verdad? Asimismo vino el seguridad del hospital y abrazó a la mujer que valientemente agarró y le dio una tremenda paliza, siendo reforzada con la otra hermana, y la razón, la causa fue que un supuesto cateterismo llevado a cabo en ese centro hospitalario produjo el deceso de su hermana, y entonces ellos querían
las chicas querían que le dieran una explicación, que cuál fue el médico que hizo el procedimiento. Hay que ver real y efectivamente que el hospital tiene que proteger al médico de una manera o de la otra, ¿verdad? Por X circunstancias de ir más allá de esa simple agresión, pero ellas no se contuvieron, comenzaron a romper computadoras, cosas, a tirarlas, y luego entonces cuando el policía uniformado le hizo el frente, ella lo enfrentó, la grandota lo enfrentó, y yo vi que el policía hasta se llenó de temor, no quiso marchar. Sí, él tuvo su razón para protegerse, porque al ser mujer, ¿verdad? Pero el otro privado, el otro seguridad vestido de civil, vino y abrazó por detrás a la mujer como para sacarla a la fuerza violentamente, y le fue muy mal porque su cara, entonces segurito que van a tener que ponerle piel y si no, ojo. Va eso sumado al tema de los profesores, porque son las instituciones públicas. Claro, es la falta de responsabilidad. Eso se va concadenando todo cuando usted ve que las instituciones no funcionan. Cuando hablamos de no funcionan, es en todos los aspectos. Sí. Usted dice, pero si tú te encuentras con que en los hospitales el estado de deterioro es terrible, falta medicamentos, faltan equipos para estudios, faltan a veces médicos, pues si eso es esa parte, las unidades que tienen que ver directamente con la salud del ser humano, ¿qué le parece entonces esa parte administrativa? Que si tú no tienes un control para operar desde las más altas instancias, entonces lo de abajo va a estar manga por hombro. Sí. Por tanto, yo creo que el respeto tiene que ir de manera vertical para que pueda haber respeto hacia abajo. Los de arriba tienen que prepararse y tienen que preparar a todo ese personal que de una manera u otra está relacionado con a quien le venden el servicio, que es a los pobres que van a los hospitales. Pero usted se encuentra a veces con un maltrato que tienen los guardianes, los policías que están ahí, inclusive hasta algunas enfermeras le hablan muy mal a los pacientes, cosa que yo diría que es parte de la salud misma cuando usted es bien recibida por el personal del hospital. Yo creo que ahí mismo comienza a mejorar su estado cuando lo tratan bien, pero si lo tratan mal es un reflejo de inseguridad, es un reflejo de desconfianza, por lo que ojalá y esas autoridades en los diferentes, tanto en los hospitales como en las escuelas, se reencuentren consigo mismos. Sí. Chan, hay una situación de un galeno que ha sido acusado de violación sexual, y habla de 4 dominicanas y una extranjera haitiana. Dice algunos familiares de que él tenía ese concepto desde pequeño de esa manía de morbosidad, dice un familiar en la prensa, según declaraciones. ¿Qué usted cree de esto? Porque se dio un caso una vez, en 1987, 86. Yo trabajaba en un colegio, el más importante en aquel entonces en el municipio, y yo tenía un compañero médico y ginecólogo, un talento de eso que crea Dios, un tipo en materia de inglés, un verdugo, en materia de diseño, me diseñaba los uniformes, un tipo experto, etc. Y entonces resulta que él me contó que él trabajaba en un hospital en Morgan específicamente, y que ahí había varios consultorios de ginecología, ¿verdad?
y que él iba pasando, él era un trigueño, lavadito, bonito, pero negrecito. Y entonces cuando él iba caminando, que iba a entrar a su consultorio, una de las pacientes que fueron a consultar en el área de ginecología, dijo, wow, ¿y ese médico? Sí, él es ginecólogo. Pues ahí quitó la cita que tenía con la doctora y le pidió que se la pusieran con el médico. No voy a decir el nombre porque él sabe que él sabe quién es. Bueno, le puso la cita para el día siguiente. Al día siguiente ella tomó una navaja y se dibujó en los vellos púbicos un corazón. Un corazón para los vellos púbicos. Y cuando le tocó la consulta, el médico, mi amigo, mi compañero de clase, que dábamos clase, él daba inglés, yo daba matemáticas y sociales, él está haciendo su chequeo, era un papá Nicolau, pero ella al ver que este no vio es más, él no lo vio, por profesional de la medicina, él no lo vio, lo que ella quería provocar, no lo vio, ella fue la que agregó, doctor, me quedó lindo el corazón. No me había dado cuenta. Mire, mañana, la próxima cita, la estoy refiriendo a la doctora de lado, a mi amiga, usted le toca en ese consultorio, y él rebotó la provocación, rebotó el tema, y no se prestó para ese tipo de jueguito que quería la señora. Pero este médico cayó en un lío, él está siendo procesado en los momentos actuales con la Procuraduría y es muy probable que se le cancele su matrícula para operar como médico, tenga que indemnizar a 5 mujeres y no solamente eso, sino que también pueda caer preso y mal preso. ¿Usted recuerda del doctor Castillo Reyes, verdad? Sí, claro. Cómo esa clínica se fue al precipicio, que no fue un caso de violación, pero fue un caso de un aborto que generó ese diploma de un médico prominente, miembro del partido, creo que era del PRI. Primero era de la estructura, pasó luego al PRI, era candidato a diputado en ese momento, y se diplomó toda una carrera política, se diplomó toda una carrera de medicina, una clínica, un negocio, una empresa bien establecida. ¿Qué usted opina de eso? Mire, mirando ese caso de ese médico, creo que fue en San Francisco. En San Francisco, Guarana, algo así, por ahí. Es lamentable y creo que es una vergüenza incluso para el país. Digo para el país porque ya el mundo es una aldea. Sí. Lo que se hace aquí hoy se sabe en toda parte, el que quiera saberlo. Sí. Entonces, pero lo más triste de esto es, ¿sabe qué? Que este hombre era reincidente en esto. Porque vi como que se lo había hecho a más de 2 personas. Sí. ¿Entiende? Dice que son 5. Bueno, a más de 2 mujeres. Sí. Entonces, usted se pregunta, me imagino que esas personas, algunas de ellas, se quejaron. Pero resulta, señores, que a veces las cosas se tapan. Entonces, yo digo, pero en esa donde laboraba ese señor, no se le puede llamar médico, es un salvaje. Sí. Donde laboraba ese señor, estaba bajo una dirección y se supone que algunos de esos 3 dio la información del comportamiento de ese señor, ¿verdad? Y entonces lo taparon. Si lo tapan, son tan culpables. Claro, entonces, ¿quiénes son los culpables? El Estado, a través de esa dirección, ¿verdad? La irresponsabilidad. Pero también yo entiendo que esos son actos, esa vergüenza, esas informaciones, deben de ser llevados al Colegio Médico Dominicano, ¿verdad? Porque el Colegio Médico Dominicano tiene que tener, al igual que cualquier gremio, llámese profesor o cualquier otro, y cualquier acto de delincuencia que cometa cualquiera de sus miembros, de cualquier gremio, pues yo creo que la función, lo que le toca hacer a ese gremio es primero
ponerlo a disposición de la justicia para determinar la veracidad del hecho. Y si se comprueba, pues esa persona no debe dársele el nombre de médico y sobre todo abusando de las mujeres pobres. ¿Entiende? Porque las que van a los hospitales públicos son las mujeres pobres y en ese momento en que una dama le da la confianza, se desnuda delante de un médico, que a veces no lo hacen ni siquiera delante de su mamá o de su papá, y tienen la confianza de ponerse en manos de un salvaje. Entonces, yo entiendo que gente, y no es, ojalá y nada más fuera ese caso, porque aquí hay muchísimos casos que se están dando. Ojalá y esa sea una voz de alerta, una clarinada para que las autoridades tomen carta en ese asunto. Tomando referencia de eso, leemos lo que dice el Código Penal en cuanto a lo que viene siendo la responsabilidad penal que debe enfrentar ese ciudadano profesional de la medicina, que dice que la responsabilidad penal es una obligación de una persona que debe responder ante la justicia por la comisión de un delito, pudiendo ser sancionada con penas como prisión, multas o medidas alternativas. Se dice que la responsabilidad penal implica que un individuo que comete un hecho tipificado como delito debe asumir las consecuencias legales correspondientes, respondiendo ante el Estado y enfrentando sanciones proporcionales al delito cometido. Esto se basa que, con sus excepciones, que si una persona que es enajenado mental comete un delito, que es un enfermo, etcétera, bueno, ya ahí la cosa del Estado toma otro tipo de consideraciones con relación a eso. Pero la parte que nos preocupa, y volvemos a hacer referencia del tema Julio Iglesias de aquel entonces, cuyas declaraciones como que en los últimos meses han venido decayendo. Dicen algunos que por movimiento de recursos económicos, otros dicen que por temor, otros porque no ha sido suficiente las evidencias. En el caso de este ginecólogo, viene la pregunta en cuestión: ¿por qué hay una cuarta que son ciudadanas y ahora salen declarando de que ella fue y que se chequeó y que le dijo que me quitara los panties? Pero ¿cuántos años han pasado de eso? ¿Por qué denunciar ahora? Porque apareció la ciudadana extranjera, ¿verdad? Esas mujeres, cuidado con ciertas mujeres que se quedaron calladas, le gustó el meneo, le gustó la negociación y se quedaron calladas, y que ahora, como la situación económica del país es tan difícil, ven como un camino de obtener algún dinerito por la asesoría de Pica Pica, papadito Picachele, que le dice vamos a hacer un libro, vamos a conseguir una chela. ¿Qué usted dice de eso? Ya, me pasé de contento. Bueno, mire, yo no creo que, porque cuando, como decíamos anteriormente, cuando es un solo caso, cualquier cosa puede suceder. Pero como van esas mujeres, esa seguridad con la que ellas van, ¿entiendes? Yo creo que cuando no acuden a veces es por la impotencia, de que tú vayas, igual que cuando a usted le roban algo, usted va a la fiscalía y pone la denuncia y la fiscalía no actúa, entonces ya van a hacer a perder tiempo. Entonces, como son casos que a veces hasta esas mujeres se sienten avergonzadas. ¿Entiendes? Mujeres, como le digo, mujeres... Hay un caso de aquí del barrio, de una clínica de mala muerte. Bueno, ahora como que le lavaron la cara a la clínica. Le lavaron la cara. Usted la conoce, la cliniquita. Fue la primera clínica que nombró una enfermera de aquí, por allá en 1981. Ya ellos saben quiénes son. De aquí de la calle cercana nuestra, que tiene el nombre de un santo, y siempre había una mujer que era esposa de un policía, y toda la semana, los miércoles, ya tenía que ir a chequearse al médico, hasta que definitivamente de esos chequeos salió un embarazo,
y después de ese embarazo, antes que el policía se diera cuenta, usted provocó un aborto, calladito, y de ese aborto salió una muertita. Yo creo que cuando es... Sí. Cuando yo lo que no estoy de acuerdo con la violación, Sí, okay. Por ejemplo, lo que hizo ese tipo de comprobarse, ¿verdad? Que no podemos decir porque aún no se ha comprobado, pero esa es una violación. Sí. Cuando usted trata de ir hacia una dama, llámese como se llame, y sin su consentimiento, Sí, eso es una violación. Sí. Entonces, yo creo que las autoridades tienen que actuar fuertemente con eso y comenzar inclusive a quitarle el S4. Sí, ya se me vuelve a trabajar, Sí, ¿no? porque no, mira, yo no lo Él se dudo. va a trabajar en ginecología en La Victoria. Bueno, ojalá, Como compañero. ojalá, porque uno lo dice así, porque pero supongamos que sea una familia de uno, Sí. una persona muy cercana de uno. Pueden producirse a veces, qué sé yo, hasta muerte. Sí, Le dice, mira, el médico tal le hizo tal y tal cosa a tu hermana o a tu hija, y ante la impotencia, la inseguridad de que las autoridades no actúen, porque a las autoridades para todo hay que buscarle pruebas. Sí, claro, Entonces, si tú no tienes una cámara ahí, y como dicen, el pez grande se come el pequeño, al que escuchan es al que tiene la autoridad del centro, que de todas maneras es parte de lo que es la estructura de esa institución, Sí, claro. aunque sean los niveles más bajos. Charles, pero yo no me puedo ir, ni puedo permitir que usted se vaya sin que usted me toque, me dé alguna salpicada del tema político en la República Dominicana, ¿verdad? Dice Tony Peña, dice Peñaguaba el gordo, José Fran, ¿verdad? Dice José Fran que, y él es un poco bondadoso, José Fran, dice, bueno, al PRM le conviene montar una boleta competidora